Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenas noches, gracias a Dios porque podemos estar en una transmisión más, en un estudio más. Gracias por la oportunidad que el Señor nos da de continuar con esta serie de temas. En verdad que, como lo hemos mencionado y es una realidad, han sido de mucha bendición para nuestras vidas, para nuestro matrimonio. Gracias a Dios porque lo hemos podido tener. En verdad que cuando uno estudia la palabra de Dios, cuando algo prepara algo para enseñar, pues el Señor le habla a uno, ¿no? Le muestra pues varias cosas y le damos gracias a Dios por ello, porque pues a través de eso pues el Señor nos ha mostrado varias cosas también en nuestro matrimonio, y anhelamos que también a ustedes, sin duda que así ha sido, porque el Espíritu Santo siempre obra en nuestros corazones. Dice la palabra de Dios que su palabra nunca jamás vuelve vacía, ¿no? Siempre es sembrada en nuestro corazón y los propósitos se cumplen. Y gracias a Dios por ello, hermanos. Y bueno, pues bienvenidos, hermanos. Gracias a Dios porque podemos estar nuevamente aquí. Y pues, Lucy, no sé si quieras decir algo. Buenas noches, hermanos. Qué gusto. Como dice mi esposo, para nosotros es un privilegio poder compartir con ustedes este tiempo, esperando y orando en el Señor que pueda ser de bendición para sus vidas. Amén, hermanos. Eso es lo que anhelamos que el Señor siga obrando en nuestros corazones. Y bueno, pues vamos a continuar con ese tema, hermanos, que habíamos dejado pendiente. Empezamos viendo lo de la tentación de negarnos, ¿verdad? En vez de recrearnos en el amor. Y bueno, íbamos a hablar más cosas. Hicimos algunas paréntesis, hablamos de otros temas, pero bueno, pues vamos a retomar, ¿verdad? Y acercándonos para finalizar también el año, y gracias a Dios por ello, hermanos. Pero queremos invitarles, animarles a que podamos entonar algunos cantos, alabar a nuestro Dios, hermanos. Les invitamos a que nos acompañen. Vamos a entonar estos cantos. Bendeciré al Señor por siempre. Y en Él siempre confiaré. Del temor me ha liberado, y mis pies en la roca firmó. No me moverá, ido el Señor diré, tú eres mi escudo, mi fuerza, mi porción, libertador, mi refugio, torre fuerte, mi ayuda en tiempo de necesidad. Solo a ti tengo en el cielo, y a nadie más deseo ver, mi Dios. Alegría me das, y del Señor diré, tú eres mi escudo, mi fuerza, mi porción, libertador, mi refugio, torre fuerte, mi ayuda en tiempo de necesidad, mi fuerza, mi porción.
refugio, torre fuerte, mi ayuda en tiempo de necesidad. Mi ayuda en tiempo de necesidad. Mi ayuda en tiempo de necesidad. El cielo y tierra Dios creó y sabiamente la llenó y un jardín plantó. Un hombre hizo fue Adán y a su lado Eva está formando un hogar. Y como esposos ellos dos demostrarían quién es Dios, mas el pecado entró. Y aunque el mundo se perdió, la huella del amor de Dios está en su creación. El Dios eterno es el gran diseñador, hizo un varón y una mujer, como un rompecabezas hecho sin ningún error. Somos obra del perfecto Creador. El cielo y tierra Dios creó y sabiamente la llenó y un jardín plantó. Un hombre hizo fue Adán y a su lado Eva está formando un hogar. Y como esposos ellos dos demostrarían quién es Dios, mas el pecado entró. Y aunque el mundo se perdió, la huella del amor de Dios está en su creación. El Dios eterno es el gran diseñador, hizo un varón y una mujer, como un rompecabezas hecho sin ningún error. Somos obra del perfecto Creador. El Dios eterno es el gran diseñador, hizo un varón y una mujer, como un rompecabezas hecho sin ningún error. Somos obra del perfecto Creador. Pues bueno, hermanos, pues gracias a Dios por este tiempo que hemos podido tener, ¿verdad? De cantos, de alabanza a nuestro Dios, que podamos entonar juntos, ¿verdad? Como pareja, si usted no está con su esposo o con su esposa, ¿verdad? Pues gracias a Dios porque usted está acompañándonos y que puede usted también poder alabar a nuestro Dios, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a iniciar, hermanos, con este estudio. Espero que tengan su material, espero que tengan por ahí, ¿verdad? Alguna tacita de café o de té, ¿verdad? Y que podamos disfrutar de este tiempo, ¿verdad? Y vamos a iniciar, hermanos. En la introducción podemos ver que nos dice que muchas parejas tienen un concepto equivocado sobre el sexo. Esto debido a la influencia del mundo a través de la televisión, las películas, revistas, periódicos y diferentes canciones que abordan este tema, pero de una manera distorsionada.
a través de lo cual el mundo está proclamando un concepto distorsionado sobre el sexo, pues lo presenta como algo meramente físico y emocional y que tiene que ver con eso, pero no es solamente eso. Solo basta con abrir una revista o ver las diferentes campañas publicitarias para darnos cuenta que la mercadotecnia busca envolvernos emocionalmente y atraernos a través de modelos seleccionados por su físico, lo cual proyecta la imagen de que la personalidad, el talento y la virtud son asuntos secundarios frente a la belleza física, lo cual es totalmente erróneo. Así es, y es que vivimos en una época que está siendo saturada por lo sexual, a tal grado que lo respira por todos los poros de la vida nacional. Así lo expresó el doctor ruso llamado Pitirim Sorokin, quien fue el presidente del Departamento de Sociología de la Universidad de Harvard, el cual dijo lo siguiente, escúchenlo. Vivimos en un ambiente de videos saturados, de exhibiciones, de desnudez, medias veladas e incitantes. Los atractivos sexuales han pasado a jugar un papel importante en los anuncios comerciales. Nuestra sociedad está tan ocupada con lo sexual que lo respira por todos los poros de la vida nacional. Estamos completamente rodeados por una avalancha de sexo que lo inunda todo en nuestra cultura, cada compartimento y cada sección de nuestra vida social. Así es. Y otra ilusión creada desde el punto de vista de los medios de comunicación es que el amor es lo mismo que el sexo. Tanto es así que a la relación sexual se le ha llamado hacer el amor, cuando amor y sexo no son sinónimos. Es cierto que si el acto matrimonial no está cimentado sobre el amor mutuo y rodeado de un clima de tiernas expresiones de consideración, de cariño, nunca podrá ser lo que Dios ha planeado que sea para el matrimonio. Sin embargo, aun cuando un matrimonio sea incapaz por razones físicas u otra cosa de tener una completa relación sexual, el amor no tiene por qué verse afectado, pues el acto matrimonial no es el único medio para manifestar nuestro amor a nuestro cónyuge. Así que amor y sexo no son lo mismo. Así es, este mundo se ha encargado de hacernos creer que sí, pues ve el amor como algo meramente pasional, algo sensual y erótico, lo cual está arrastrando a miles y a miles de matrimonios al fracaso, pues influenciados por esta manera incorrecta de pensar, ven a su cónyuge como un medio de satisfacción egoísta, ¿verdad? En vez de desear serle una fuente de bien. Y esto lo podemos ver hoy en día, ¿no? Todo lo que ha estado sucediendo. Una de las razones precisamente que ha motivado, que ha impulsado, ¿verdad?, el movimiento de liberación femenina es precisamente por esto, porque las mujeres se sienten usadas, ¿verdad? Porque el hombre solamente lo ve de esa manera, como un medio de satisfacción egoísta, en vez de serle una fuente de bien. Si así fuera y nosotros hiciéramos lo correcto, como lo enseña la palabra de Dios, otra cosa serían nuestros matrimonios y otra situación se encontrarían muchas mujeres. Pues el verdadero amor, como lo vemos en la palabra de Dios, no busca lo suyo, sino el bien del cónyuge. Ya lo hemos visto ahí en 1 Corintios capítulo 13, del versículo 4 al 8, encontramos ahí la definición del verdadero amor. Y una de las características que podemos ver ahí que se nos dice es que el amor no busca lo suyo. Dice ahí del versículo 4 al versículo 8 en la primera parte. ¿Lo leemos? ¿Qué dice? El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y lo mismo lo podemos ver ahí cuando Pablo trata ese tema en cuanto a los esposos en Efesios capítulo 5, que ya hemos leído en varias ocasiones, pero que no nos cansamos, ¿verdad?, de leerlo por las grandes verdades que encontramos ahí, que nos dice ahí en Efesios 5 del versículo 25 al 29 y sobre todo el 25, ¿verdad? Que esta parte que las mujeres, amén, ¿verdad?
Bueno, ahora no vamos a leer las otras partes donde el varón dice amén también, ¿verdad? Pero qué importante es esto. Dice del versículo 25 al 29. ¿Qué dice? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces podemos ver aquí la preocupación del varón para con la mujer, lo cual debe de ser también en manera recíproca, ¿verdad? Viceversa. Otra distorsión que este mundo le ha dado al sexo es la que presenta la filosofía del Playboy, según la cual el sexo es apropiado y legítimo con quien sea y donde sea, con tal que nadie reciba daño del mismo, lo cual tampoco es así. Esto es totalmente equivocado, pues Dios ha establecido que la relación sexual se dé únicamente y exclusivamente entre el marido y la mujer dentro del marco del matrimonio. Amén, así es, y lo estaremos hablando, ¿verdad? El diablo ha buscado y sigue buscando, y sin duda mientras Cristo no venga, ¿verdad? Y no sea lanzado al lago de fuego, buscará hacer todo lo que pueda para incitar a las personas a practicar el sexo fuera del lecho matrimonial, al igual que busca hacer todo lo que pueda para alejarnos del sexo dentro del lecho matrimonial, porque si no puede sacarnos, ¿verdad?, del lecho matrimonial para que lo usemos de manera incorrecta, él va a tratar de impedirnos que dentro del lecho matrimonial se lleve a cabo como Dios lo ha planeado, porque las dos cosas, ambas, afectan al matrimonio, afectan al plan y diseño de Dios. De ahí que otra de sus estrategias ha sido el promover el pensamiento de que el acto matrimonial es algo pecaminoso y carnal, que fue el pecado original. Esta fue una tendencia, o como también, bueno, también lo veíamos, ¿verdad? Cuando estudiamos esa tentación de negarnos en vez de recrearnos en el amor, veíamos que Pablo les escribe a los Corintios, ahorita vamos a leer esa porción, pero veíamos que muchos que habían salido del mundo, ¿verdad? Y de esas prácticas en las cuales estaba relacionado precisamente el sexo, ¿verdad? Ellos llegaron a pensar, ¿verdad? A creer que lo mejor era abstenerse, que lo mejor era pues no practicarlo, ¿verdad? Lo cual veíamos que no era cierto. Inclusive algunos comentaristas han dicho que algunos pensaban que la abstinencia les llevaba a ser más espirituales, algo que la palabra de Dios no nos enseña. Y esta tendencia fue acentuada con mayor fuerza en la teología de la religión popular, en donde el celibato llegó a considerarse como una virtud, a pesar de que los apóstoles pues defendieron el derecho a casarse, como lo podemos ver allá en 1 Corintios. ¿Lo tienes, por favor? Sí. ¿Qué dice 1 Corintios 9:5? Dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Así es, y podemos, bueno, lo veíamos, ¿verdad? Pablo tenía el don del celibato, ¿es cierto? De poderse mantener sin casarse, no tenía esa necesidad. Sin embargo, él está defendiendo, ¿verdad? Ese derecho que tenían, ¿verdad? Y que tenemos cada uno de los seres humanos, porque el celibato es un don que Dios le ha dado a algunas personas, pero no es algo que quiere que practiquemos todos. A pesar de esto, Jerónimo, el traductor de la Biblia al latín, la Vulgata, que fuera durante siglos la traducción usada por la Iglesia Católica, no permitía a las parejas que tomaran la comunión hasta varios días después de haber tenido relaciones sexuales, ya que según él, este era un acto animal, por lo que aconsejaba contra la pasión sexual, insistiendo que el que ama con demasiado ardor a su propia esposa es como un adúltero, imagínate esto. Qué tremendo, ¿no? Y bajo este pensamiento muchas personas vivieron y viven todavía, ¿no? Pensando que es algo malo, que es algo pecaminoso. También Pedro Lombardo, el teólogo italiano que vivió 800 años más tarde
de Jerónimo, ¿verdad? Creía que el Espíritu Santo abandonaba la habitación cuando una pareja tenía relaciones sexuales. Él lo creía, pero estaremos viendo que eso no es verdad, eso es incorrecto, esa manera de pensar es errónea a la luz de las Escrituras. Al llegar la Reforma, las cosas no cambiaron mucho en cuanto a este tema, pues aun cuando Lutero y Calvino reconocieron que las enseñanzas de la Iglesia Católica habían sido influenciadas por la filosofía griega, ¿verdad?, de carácter platónico, trataron de volver a la teología al marco de las Escrituras. Esto es algo que buscaron. Bueno, vamos solo la palabra, solo Escritura, ¿verdad? Vamos a basarnos en la palabra de Dios. Sin embargo, no ayudaron mucho en este tema porque Lutero expresó lo siguiente: es imposible orar en la cama matrimonial. Es imposible tener sentimientos espirituales respecto a lo que haces con tu esposa en la cama, cuando vamos a estar viendo que es algo que Dios creó y que todo lo que Dios creó es bueno en gran manera. Es el plan y diseño de Dios para nuestras vidas. Es su voluntad para los matrimonios. Con esta influencia religiosa, no es de extrañar que muchas personas vean aún en este tiempo al sexo como algo sucio, como bien lo decía ya mi esposo, y que es malo, cuando de acuerdo a la verdad de Dios no es así. Satanás ha distorsionado el concepto correcto en cuanto al sexo y lo ha estado proclamando a través de este mundo, por lo que otra tentación que enfrentamos los matrimonios es ver el acto matrimonial como el mundo lo ve, en vez de como Dios lo ha diseñado. Así es. Y bueno, ante lo cual es necesario, pues que tomemos una decisión. Y esa decisión debe de ser vencer esta tentación, a fin de vivir conforme al plan y diseño de Dios, como lo hemos hablado, no conforme a este mundo, conforme a lo que este mundo ha establecido, conforme a lo que este mundo proclama, sino conforme al plan y diseño de Dios. Y es que mientras sigamos viendo el sexo como el mundo lo ve, seguiremos estando expuestos y exponiendo a otros, que son nuestros hijos principalmente, a los peligros que ello conlleva, como lo es la inmoralidad sexual. Porque pensando de la manera que el mundo piensa, a eso nos exponemos. Nos exponemos a la inmoralidad sexual o exponemos a otros, como lo veíamos. El negarnos, ¿verdad?, lo que hace es que pues seamos tentados, ¿verdad?, por el diablo y que cedamos, aunque no es justificación. No es justificación, porque en el Señor tenemos el poder para vencer, pero es una tentación y estamos expuestos. Es lo mismo que a nuestros hijos, porque la manera en la cual nosotros pensamos va a influir en ellos, así como si pensamos de una manera liberal, de la misma manera, los vamos a estar exponiendo. Y el negarnos en vez de recrearnos en el amor, porque ese es otro de los peligros, como veíamos, porque no solo somos nosotros, así que la manera en cómo veamos nosotros las cosas, como lo mencionaba, va a influir en la manera en que nuestros hijos verán las cosas. Si nosotros lo vemos como algo malo, nuestros hijos lo verán como algo malo. Si nosotros lo vemos como algo, ¿verdad?, el mundo de manera liberal, nuestros hijos lo verán de esa manera. Es muy importante, como lo vamos a estar viendo, verlo como Dios lo ve, como la palabra de Dios nos lo enseña. Así que decidamos, hermanos, vencer esta tentación. Hagamos caso a la palabra de Dios, a Salomón, que en Proverbios escribe, ¿verdad?, que no consintamos con el engaño de este mundo. Ahí en Proverbios 1:10 dice: si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. No consientas, como también lo podemos ver ahí en Efesios, ¿verdad?, en donde está hablando de cosas. Miren lo que dice ahí en Efesios capítulo 5. Efesios 5. Dice en el versículo 3, ¿verdad?, porque está hablando acerca de esto, dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y luego hablan y palabras deshonestas y sigue hablando. Pero luego dice en el versículo 6: nadie os engañe con palabras vanas,
porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No permitamos que el mundo nos engañe, que el enemigo nos engañe. Dice la palabra de Dios que Satanás es mentiroso, que es padre de mentira, es astuto y busca engañarnos, ¿verdad? Busca seducirnos a través de las mentiras que él está proclamando este mundo para que nosotros vivamos lejos del plan y diseño de Dios, fuera de su voluntad. Así que, hermanos, no lo permitamos. ¿Cómo podemos vencer esta tentación? Letra A, viendo el acto matrimonial como Dios lo ve. ¿Cómo lo ve Dios? Vamos a contestar esta pregunta, ¿verdad? ¿Cómo podemos vencer esta tentación? Pero ¿cómo lo ve Dios? Y número 1, como parte de su creación. En Génesis 1:27 dice así. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, ¿verdad? En este versículo podemos ver, ¿verdad?, que Dios, como decía Lucy, lo creó, que es como parte de su creación. En el principio de la creación, cuando Dios creó todas las cosas, podemos ver que también creó la sexualidad. Esto, disculpen ustedes, al crear dos sexos, el masculino y el femenino, diseñado de tal manera que se unieran sexualmente, porque Dios lo creó así, varón y hembra los creó. Creó dos sexos, creó el sexo masculino, creó el sexo femenino, a fin, ¿verdad? Los diseñó de tal manera que se unieran, ¿verdad?, sexualmente. Por lo que el impulso sexual que está dentro de nosotros es algo con lo cual Dios nos creó, es algo que Dios puso en nosotros, no es algo que surgió después de la caída del hombre. Esto lo podemos ver que fue antes de la caída del hombre. Así es, así que la atracción entre un hombre y una mujer es algo normal y natural. Algo que esté fuera de esto es algo antinatural, ¿no? Sí. Anormal, algo que no está planeado por Dios. Dios lo planeó así y lo diseñó para que fuese así. Número 2, ¿cómo lo ve Dios? Como algo bueno. Después de haberlo creado todo, incluso también el sexo, Dios dijo que todo era bueno en gran manera, y esto lo dice en el versículo 31, y mismo en Génesis 1, dice así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. El día sexto. Entonces podemos ver, hermanos, hace ratito hablábamos que la manera en que nosotros lo veamos, Dios, nuestros hijos también lo van a ver, ¿no? Entonces, si nosotros lo vemos como parte de la creación de Dios, ¿verdad? Que Dios lo creó, que fue algo que Dios puso en nuestro corazón, que la atracción, ¿verdad?, de un hombre para con una mujer y de una mujer para con un hombre es algo natural, pues eso es lo que les vamos a transmitir a nuestros hijos. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros le transmitamos, que eso es normal. Lo que decía Lucy, ¿verdad? Es algo antinatural, cualquier cosa contraria a esto y lo que estamos viviendo en el mundo. Pero eso es lo que necesitamos transmitirles. Si nosotros creemos que es algo, puesto que Dios lo creó, es algo bueno, ¿verdad? Entonces, esto es lo que le vamos a transmitir a nuestros hijos. Claro, vamos a ver al ratito dentro del marco correcto, ¿cierto? Pero es algo bueno, porque Dios lo creó así. Este mundo, como veíamos, se ha encargado de hacernos verlo como algo sucio, ¿verdad? Como algo malo, pero no es así como lo vamos a estar viendo también. Estas palabras, ¿verdad?, de Génesis 1:31, cuando vio Dios todo lo que había hecho y que Dios lo vio bueno en gran manera, lo dijo antes de que el pecado entrara en la humanidad, por lo que es absurdo pensar que Dios, quien creó todas las partes del cuerpo humano, porque Dios lo diseñó así, el cuerpo del varón y el cuerpo de la mujer, pues haya creado algunas partes buenas y otras partes malas. Pues el testimonio de la palabra de Dios es que todo lo que Dios hizo es bueno en gran manera. No solamente bueno, sino es bueno en gran manera, ¿sí? De manera que lo sucio y lo malo no está en el sexo. Ahí no está lo sucio y lo malo, como muchos lo han creído y proclamado, sino en la manera en que éste se usa. Ahí está el problema.
no en lo que Dios ha creado, no en lo que Dios ha establecido, sino en la manera en la cual muchas veces nos conducimos, en la manera en la cual lo usamos, en la manera en la cual lo practicamos. Ahí está el problema. Así es, la sexualidad es un regalo divino, pero es un regalo tan delicado que puede traer grande dicha y felicidad como desdicha y destrucción. La sexualidad es como un fuego, imaginemos, ¿verdad? Y que puede beneficiar nuestra vida o puede destruirla. A veces cuando tenemos frío, pues queremos algo calientito, nos beneficia. Pero cuando es algo malo puede destruirnos. Es como el ejemplo del fuego dentro de una chimenea, ¿verdad? Es algo maravilloso porque está ahí y nos calienta y realiza Es muy acogedor, es ¿verdad? beneficioso para nosotros. Pero si sacamos nosotros el fuego de la chimenea, imagínense, es una destrucción total, puede destruir la casa, todo, ¿verdad? Y en el sexo pasa lo mismo, es lo mismo. Dentro de los límites correctos es bello y maravilloso, pero fuera de allí destruye vidas. La fuerza sexual liberada antes del tiempo que Dios ha establecido o fuera del marco correcto se puede convertir en una fuerza muy destructiva que arruina vidas y familias. Esto es como podríamos pensar, ¿verdad? Dios nos ha dado esa naturaleza de esa atracción por el sexo opuesto, ¿verdad? Pero no por eso vamos a decir, ay, pues siento atracción por esta persona, siento atracción por aquella, o sea, no, eso es incorrecto, es pensándolo dentro del marco correcto, como decías. Así es, y bueno, aun cuando también Dios nos diseñó y nos capacitó, ¿verdad? Para que pudiéramos funcionar de esa manera, de manera correcta, aún antes del tiempo de casarnos, ¿verdad? Eso no quiere decir para que, como este mundo, ¿verdad? Lo he dicho, para que liberarlo y empezarlo a practicar, expresar, experimentar, porque eso también es destructivo, como Lucy lo mencionaba, antes del tiempo, al igual que debe de ser dentro del marco del matrimonio. Como Lucy decía, pues tenemos ese impulso, pero Dios lo diseñó para que él fuese para con nuestra esposa y que lo viviéramos y disfrutáramos para con nuestra esposa o con el esposo y con nadie más, como también estaremos hablando. Y bueno, esto Satanás lo sabe muy bien. Es por eso que siempre ha buscado distorsionar la sexualidad del ser humano y lo sigue buscando distorsionarla, que el ser humano la viva, que piense con respecto a ella de manera diferente al plan y diseño de Dios y que la practique de manera diferente al plan y diseño de Dios, pues sabe que la sexualidad distorsionada y mal empleada llevará al ser humano a grandes problemas mentales, a grandes problemas emocionales, a grandes problemas físicos, inclusive todo lo que ha estado sucediendo, las enfermedades de transmisión, ¿verdad? Sexual. Esto está afectando problemas sociales, ¿verdad? En las relaciones familiares, inclusive problemas espirituales principalmente, porque cuando nosotros lo usamos de manera incorrecta, estamos yendo en contra de la voluntad de Dios y entonces estamos infringiendo su voluntad. Por lo tanto, nuestra comunión con Él se rompe, se ve afectada, estamos pecando. Sin embargo, como lo hemos estado mencionando, el sexo en sí no es malo. Es algo bueno, como la palabra de Dios nos lo presenta, en gran manera bueno, pues Dios lo creó de manera que Adán y Eva no se avergonzaban, ni mucho menos se sentían culpables. ¿Por qué? Porque Dios lo creó y lo diseñó. En ese momento no había maldad, no había pecado. Después se avergonzaron, tuvieron temor, ¿verdad? Se taparon a consecuencia del pecado. Pero ellos en el principio no era así. Miren lo que dice en el versículo 25 de Génesis 2:25. Bueno, el 24 y 25, ¿qué dice? Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Algo que dentro del matrimonio, pues no tiene por qué, es necesario que sea así, no tiene por qué ser diferente, porque es el plan y diseño de Dios para el matrimonio. ¿Cómo podemos vencer esta tentación? Ya hemos visto, ¿verdad? Viendo el acto matrimonial, como estamos viendo eso, viendo el acto matrimonial como Dios lo ve. ¿Cómo lo ve Dios? Ya hemos visto dos cosas, lo vimos como parte de su creación y también como algo bueno, en gran manera bueno. Ahora en tercer lugar, podemos ver que también Dios lo ve como algo único y exclusivo del matrimonio.
algo único y exclusivo del matrimonio. El acto matrimonial, precisamente así como hemos llamado, ¿verdad? Y varios autores le han dado ese título, ¿verdad? Y que nos gusta también ese nombre, ¿verdad? A las relaciones sexuales. El acto matrimonial es algo único y exclusivo para el matrimonio, que Dios lo plasmó así. Y esto lo podemos ver en uno de los primeros mandamientos que Dios les dio precisamente al primer matrimonio instituido por Él. Allá en Génesis 1:28, después de que dice que creó Dios al hombre y a la mujer, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. ¿De qué manera era necesario que fructificaran? ¿De qué manera era necesario que se multiplicaran? ¿De qué manera podían ellos llenar la tierra? ¿A qué se está refiriendo a esto? Pues precisamente estaba refiriendo al acto matrimonial. Dentro de todo lo bueno que Dios creó, solo había algo que no era bueno, y era que el hombre estuviera solo, hablándonos, ¿verdad?, de esto. Y por eso creó a la mujer, para que fuera su ayuda idónea, su complemento. Esto ya lo hemos también visto en temas pasados, pero queremos reiterarlo y vamos a leer ahí en Génesis 2, versículo 18, dice así. ¿Lo leemos juntos? Sí, lo leemos juntos. Sí, okay. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues... Vamos a leer del 21 al 24. Dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Bueno, dentro de todo esto, algo que no era bueno es que el hombre estuviera solo, ¿verdad? Y por eso creó a la mujer, y esto es muy importante. Amén, amén. Damos su ayuda idónea. Así es, ¿no? Y lo hablamos, y aquí también podemos ver en ese versículo 24 el mandamiento que Dios les da, ¿verdad? Pero se lo da únicamente y exclusivo al matrimonio, ¿no? Y es que no hay sustituto para el hombre, así como no lo hay para la mujer. No hay sustituto para el hombre, ni con mejor compañía que la de su esposa. Así como la mujer, no hay mejor sustituto ni mejor compañía que la de su esposo. Por lo que Dios ha establecido que el acto matrimonial, que la relación sexual se dé única y exclusivamente entre marido y mujer dentro del marco matrimonial, como Lucy nos lo hablaba y nos ponía ese ejemplo de la chimenea. El fuego dentro de ahí es algo muy placentero, fuera de ahí es algo peligroso. Lo mismo es el acto matrimonial. Es algo que debe ser único y exclusivo dentro del matrimonio, porque fuera de ahí es algo muy destructivo, es algo muy peligroso, es algo que hace mucho daño. Dios lo ha establecido para que sea únicamente con la esposa y con el esposo. Nuevamente el versículo 24 nos dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, como lo vamos a estar hablando de esa unión física también. Ahí en 1 Tesalonicenses, hablando de la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? También podemos ver este mandato del acto matrimonial, de las relaciones sexuales única y exclusiva dentro del matrimonio. Dice ahí en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Ya me lo llevo. 1 Tesalonicenses 4, versículo 3 al versículo 7. ¿Qué dice? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto,
como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿En dónde debe de ser? En el matrimonio. ¿Con quién debe de ser? Única y exclusivamente varones con nuestra esposa, damas con su esposo. No hay más. Dios lo ve así, como algo único y exclusivo del matrimonio. Es algo puro, santo, limpio dentro del matrimonio. Y Dios quiere que sea así. Es algo honroso. Aquí en Hebreos capítulo 13, en el versículo 4, nos dice de esta manera. Y voy, es rápida, me gana. Hebreos 13. Lo busco antes. 13, versículo 4. ¿Qué dice? Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho, hablando precisamente del acto matrimonial, y el lecho sin mancilla, y luego habla de la desviación o de la distorsión que nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? A la cual también nuestra naturaleza pecaminosa nos impulsa. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios, porque es algo que está en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ve el acto matrimonial, las relaciones sexuales, como algo único y exclusivo del matrimonio, que debe de estar dentro y se debe practicar dentro del mismo. ¿Cómo podemos vencer esta tentación? Ya vimos la letra A que dice, viendo el acto matrimonial como Dios lo ve. Y vimos 3 puntitos que ya mencionaba mi esposo, como parte de su creación, como algo bueno, como algo único y exclusivo del matrimonio. Pero ahora vayamos el punto número 2, letra B. Conociendo el propósito para el cual lo diseñó. Número 1, con el propósito de intimidad. En Génesis 2, 24 ya lo leíamos hace ratito, que habla que es necesario que el hombre, ¿verdad?, deje a su padre y a su madre y se una a su mujer, ¿verdad? Y sean una sola carne. Entonces, ¿cómo se va a dar esta intimidad? Pues estando solos, ¿verdad? Como una sola carne en este acto matrimonial. Así es, ¿verdad? Así es, porque dice ahí nuevamente el versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así que el propósito de Dios para el matrimonio es que seamos una sola carne, lo cual involucra muchas cosas, incluido por supuesto el acto matrimonial, a través del cual podemos experimentar en su totalidad este propósito, porque no es lo único. Sin embargo, a través de en su totalidad podemos experimentar el ser una sola carne. Y es que Dios creó la sexualidad para que los matrimonios experimentemos de una conexión íntima, para que haya intimidad en nuestro matrimonio. Con lo cual, con respecto a lo cual, Josh y Dottie McDowell nos dicen que esta verdad se ha confirmado aún en el nivel biológico, pues los investigadores han descubierto una hormona llamada oxitocina, apodada la hormona del abrazo. Pues la oxitocina es un químico que segrega el cerebro durante el acto sexual y en toda la actividad anterior que conduce a esto, por lo que cuando se libera este químico produce sentimientos de cariño, confianza y de profundo afecto, algo que también se produce cuando una madre amamanta a su bebé, de manera que propósito a esto es crear un profundo lazo, con respecto a esto, es crear un profundo lazo humano o conexión de cariño entre estas dos personas, ya sea entre el esposo y la esposa o entre el bebé y su mamá, ¿verdad? Qué maravilloso es esto, ¿no? O sea, qué maravilloso es, porque Dios estableció y diseñó físicamente, nos diseñó, como veíamos, para que pudiéramos unirnos, ¿verdad? En este acto matrimonial, físicamente. Pero varias cosas suceden y es algo en lo cual Dios también diseñó nuestro cuerpo para que reaccionara. Y no solamente para que reaccionara, sino para que produciera esta hormona de tal manera que nos haga saber esto, lo que está sucediendo, ¿verdad? Esa intimidad. Así que cada vez que se efectúa el acto matrimonial,
El cuerpo tiene esta reacción química en donde se libera esta hormona, la cual es la encargada de avisarnos que estamos siendo íntimos, que estamos teniendo intimidad, que estamos intimando con nuestra esposa, varones, o con el esposo, damas, el cual es uno, como lo veíamos, de los principales propósitos, ¿verdad? Como se mencionaba, del acto matrimonial, que se dé esta intimidad, que seamos una sola carne. Y ahora, aunque Dios ha diseñado nuestros cuerpos para que esto se dé, también es muy importante aclarar, ¿verdad? Y resaltar que una relación íntima no solo se da al tener relaciones sexuales, es parte de, ya vimos lo que sucede en nuestro cuerpo, ¿verdad? Esa reacción química, ¿verdad? Que se da. Sin embargo, no es lo único. La relación íntima comprendida en las palabras "y serán una sola carne" tiene que ver con una intimidad en todas las áreas de nuestra vida. Tiene que ver con esa fusión, pero no solamente en lo físico, sino en todas las áreas de nuestra vida. Que seamos uno, pero no solamente en lo físico, sino en todas las áreas de nuestra vida. Y es por eso que el acto matrimonial solo es una culminación de una unión más completa, de una entrega total a la otra persona, es decir, la decisión de darlo todo para la otra persona, ¿verdad? Porque esa decisión la tomamos cada uno de nosotros cuando nos casamos. Por lo que el propósito de Dios es que cuando dos personas se casan, sean uno en todas las áreas de su vida, como bien lo decía mi esposo, de manera que se dé una unificación en lo mental, en lo espiritual y en lo emocional, tanto también en lo social y en lo físico. Así es, Joss y Dottie McDowell nos dicen ahí en ese libro, ¿verdad? Que también les recomendamos, hablando, bueno, creo que no lo hemos mencionado, ¿verdad? Pero habla de cómo hablarles a nuestros hijos en cuanto a este tema, está muy bueno, ¿verdad? Ellos nos dicen lo siguiente: la realidad es que una fantástica vida sexual no es la causa de una gran relación, y eso es cierto. Y eso es algo que el mundo, muchas parejas están engañados porque creen que lo es todo y que en eso se basan, ¿verdad? Sin embargo, no es. La realidad es que una fantástica vida sexual no es la causa de una gran relación. Más bien, una relación íntima y cercana en cada nivel, en cada una de las áreas de nuestra vida, trae como resultado una fantástica vida sexual, porque como Lucy lo decía, ¿verdad? Que es la culminación de una unión más completa, ¿verdad? En todas las áreas, como lo hablamos también en los otros temas, ¿verdad? Es el clímax, ¿verdad? Tiene que ser esa manifestación de amor, el clímax que nos tiene que llevar, pero tiene que estar rodeado de todo un ambiente, es un proceso, ¿no? Tienen incluidas muchas cosas, no es algo importante el acto matrimonial y lo estamos viendo, Dios lo creó y lo diseñó, sin embargo, no es lo más importante. Entonces, si nosotros buscamos tener esa cercanía, buscamos tener esa intimidad en cada una de las áreas de nuestra vida, si buscamos realmente manifestarnos nuestro amor, amarnos como Dios quiere que nos amemos, pues eso se va a ver reflejado también en esta área, no viceversa, no al revés. ¿Cómo podemos vencer esta tentación? Estamos viendo, conociendo el propósito para el cual Dios lo diseñó, lo cual podemos ver también que Dios creó el acto matrimonial número 2 con el propósito de recreación. Con el propósito de recreación, como ya lo veíamos, vamos a Proverbios capítulo 5, Proverbios 5, y vamos a leer del versículo 18 y versículo 19. Proverbios 5, 18 y 19. Si ustedes son como Lucy y ya lo buscaron antes, ya me ganaron, ¿verdad? Si no, acompañen. Proverbios 5, pero qué bien, qué bueno que se me adelanta, ¿verdad? Para tenerlo listo. Proverbios 5, 18 y 19. Dice: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Luego Cantares. Cantares capítulo 7, versículo 7 al 10. Ay, caray, se me perdió Cantares. Acá está. 7 al 10. ¿Qué dice?
Tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos a los racimos. Yo dije, subiré a la palmera, asiré sus ramas. Deja que tus pechos sean como racimos de vid, y el olor de tu boca como de manzanas, y tu paladar como el buen vino, que se entra a mi amado suavemente, y hace hablar los labios de los viejos. Yo soy de mi amado, y conmigo tiene su contentamiento. En estos versículos podemos ver que el acto matrimonial tiene el propósito de conferir al marido y a la mujer un mutuo placer, por lo que el acto matrimonial no debe de ser una experiencia forzada. Es cierto, la palabra de Dios nos dice que no debemos negarnos, pero no debe de ser algo forzado, algo que tenemos que soportar, está bien. No, no debe de ser de esa manera, ni algo apresurado, no debe ser una experiencia forzada ni apresurada, a fin de que sea algo placentero, que traiga una mutua satisfacción. Y si no es algo así, entonces algo anda mal, algo está mal. Es como cuando la comida, lo disfrutamos, ¿cierto? Lo comemos, lo disfrutamos. ¡Ay, qué rico!, ¿verdad? Y algunas cosas hasta con una cucharita chiquita, ¿verdad? Despacito. ¿Por qué? Porque lo queremos disfrutar. Sin embargo, cuando algo anda mal en nuestro cuerpo, en nuestro organismo y estamos enfermos, no tenemos gusto, ¿verdad? No saboreamos la comida. Comemos porque tenemos que comer, ¿verdad? Y es una necesidad, comemos. Pero no debe de ser así. Es algo que disfrutemos. Lo mismo en el acto matrimonial. Dios lo diseñó para precisamente con el propósito de recreación, que sea algo placentero, que sea algo que traiga alegría, que traiga satisfacción, que sea algo divertido, que sea algo en lo cual nos podamos gozar, porque Dios lo creó con este propósito. Dice, a fin de que sea algo placentero, que traiga una mutua satisfacción, Y es así que, como lo mencionábamos, Dios es el creador del sexo. Él fue quien puso en nosotros los impulsos sexuales, no para torturarnos, como decía mi esposa, ¿verdad? Tiene que ser algo placentero, sino para que dentro de ese marco del matrimonio experimentemos ese placer, esa satisfacción y ese deleite. Y sobre todo, algo que veíamos ahí en Cantares, ¿verdad? Esa tranquilidad de la mujer, ¿verdad? De decir, qué bonito que tenga contentamiento, que esté satisfecho, que estemos contentos, que lo estemos disfrutando. Y eso es algo que en el matrimonio pues se debe de cultivar, se debe de cuidar, es muy importante. Así es, y es que esto es algo que también podemos ver en la palabra conocer, ¿verdad? Que se usa en la Biblia para describir precisamente el acto matrimonial, porque esta es la palabra que se utiliza, ¿verdad? Conocer. Lo podemos ver ahí en Génesis 4, en el versículo 1, ¿verdad? En el ejemplo de Adán y Eva, Génesis 4. Génesis 4, pensé que ya ibas a estar lista. Génesis 4, ¿qué dice? Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Pero dice al principio, conoció a Adán a su mujer, ¿verdad? Eva, no está hablando de que se conocieron, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Soy Adán. Hola, ¿qué tal? Soy Eva, ¿verdad? No está hablando de ese conocer, de presentarse, ¿verdad? Oye, no, sino está hablando precisamente porque estamos hablando que la conoció y entonces que hubo una procreación, ¿verdad? Y entonces vinieron los hijos, que eso es otro de los propósitos. Entonces está hablando del acto matrimonial. Y lo mismo lo podemos ver ahí en Lucas 1:34. ¿Recuerdan cuando el ángel se le aparece a María y le dijo que iba a tener un hijo? María, ¿verdad? Pues defendiendo su virginidad, ella dijo, bueno, ¿y cómo será esto? No conozco varón. ¿Qué dice? 1:34. Dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Se está refiriendo a este término, ¿verdad? Que no había sucedido el acto matrimonial, porque aun cuando José y María, ¿verdad? José había desposado a María, ¿verdad? Aun cuando ya era legal su matrimonio, el compromiso, sin embargo no vivían juntos. El acto matrimonial no se había consumado, por eso María lo dice. Y lo mismo lo podemos ver ahí en Mateo 1:5, 25, cuando José, ¿verdad? Habla, ¿verdad? Y tenía dudas y quería dejar a María. Entonces el ángel le habla, hace ver cómo están las cosas y nos dice que José
No la conoció hasta que Cristo nació. Dice en el versículo 25, dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, porque ellos tuvieron más hijos, ¿cierto? Jesús tuvo hermanos y hermanas, entonces tuvieron hijos e hijas, pero eso sucedió hasta que Cristo nació. Entonces podemos ver que ese término se usa. Ahora, Lucy nos va a hablar en cuanto a esto, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esta palabra? Tim y Beverly LaHaye en su libro El acto matrimonial comentan con respecto a esto lo siguiente. ¿Qué mejor manera, la palabra conocer, qué mejor manera para describir el acto sublime e íntimo entrelazando mentes, corazones, emociones y cuerpos en un clímax apasionadamente eruptivo que envuelve a los participantes en una ola de relajamiento inocente como expresión total de su amor? La experiencia es un conocimiento mutuo entre ellos y es sagrada, personal e íntima. Por lo tanto, tales encuentros fueron diseñados por Dios para un mutuo gozo y bendición. Así es, para que nuestra relación madure, ¿verdad? Que nos podamos conocer también más en esa área, entonces pueda haber precisamente un mayor mutuo, ¿verdad? Gozo y deleite. Como alguien escribió, Dios no es un ser perverso que sentado en el cielo procura privarnos de lo que puede proporcionarnos contentamiento. Al contrario, de la mesa de dibujo del gran arquitecto salió el ser humano provisto para todas sus necesidades, inclusive esta. Pero es dentro de la hermosura y santidad del hogar que Dios quiere que se satisfaga esta necesidad. Como lo mencionamos, lo recalcamos, lo reiteramos, ¿cierto? Que Dios lo ve como algo único y exclusivo del matrimonio. Dios lo creó para que dentro de este marco matrimonial se satisfaga esta necesidad, porque eso es otro de los propósitos. Número 3, ¿con qué propósito Dios? Necesitamos conocer el propósito para el cual Dios lo creó, el cual tiene que ver, número 3, con el propósito de satisfacer esta necesidad. Allí en 1 Corintios, en el capítulo 7, en el versículo 9, ¿verdad? Pablo nos dice algo en cuanto a esto, dice, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Si no tienen el don de continencia, el don de celibato, ¿verdad? De que les hace poder vivir sin esta necesidad, que no tienen esta necesidad, ¿verdad? Este impulso sexual, ¿verdad? Es mejor, dice, quédense así, pero si no, cásense, porque es mejor que estarse quemando, casarse que estarse quemando. ¿Por qué? Porque ese impulso, ¿verdad? Lo tenemos y es algo con lo cual necesita ser satisfecho. Ahora, ¿por qué dice Pablo estas palabras? ¿Por qué las habla? Porque como lo mencionábamos, Dios ha puesto dentro de nosotros un impulso sexual, una necesidad para la cual solo existe un método legítimo para satisfacerlo. No hay otro. Solo existe un método legítimo para satisfacer este impulso sexual, esta necesidad, el cual es el acto matrimonial. Es lo único. Esta es la razón por la que, como ya lo estudiábamos antes, es necesario que venzamos la tentación de negarnos en vez de recrearnos. Recordemos ahí en 1 Corintios 7, ¿verdad? ¿Cuáles son esas causas? ¿Por qué no debemos negarnos? Ahí dice, ¿me ayudas a leerlo? Sí. Del 2 al 5. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Bueno, ya veíamos que esto es muy importante, ¿verdad? El no negarnos, sino recrearnos con ese propósito de satisfacer esa necesidad y así evitar también ser tentados por Satanás, ¿verdad? O por nuestra propia concupiscencia. ¿Cómo podemos vencer esta tentación en vez de ver el acto matrimonial como el mundo lo ve, en vez de cómo Dios lo ha diseñado? Letra B, conociendo, ya vimos, letra B, conociendo el propósito por el cual lo diseñó.
ante lo cual podemos ver también en la Biblia que Dios creó este acto matrimonial. El punto número 4, con el propósito de procreación. Allí lo leíamos también hace ratito en Génesis 1:28, ¿verdad? Que Dios quiere que nos procreemos, ¿verdad? Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Muchos han pensado que el fructificar y multiplicarse era el único propósito que Dios tenía para el acto matrimonial, que solamente era necesario, ¿verdad? O que era importante realizar el acto matrimonial con este propósito, pero eso no es así. Como ya lo vimos, la razón principal por la cual Dios creó el acto matrimonial es para contribuir al propósito de ser una sola carne, que pueda haber esa intimidad, esa conexión. Sin embargo, también para cumplir el propósito, como lo estamos viendo, de la procreación, porque es otro de los propósitos, lo cual es también parte del plan y diseño de Dios para nuestras vidas. Y qué bendición es esto, ¿verdad? Pero pues el darnos cuenta de nuestra íntima expresión de amor hacia nuestro cónyuge manifestada a través de este acto matrimonial, como resultado una preciosa vida que siempre estará con nosotros como nuestros hijos, ¿verdad? Qué bendición es eso, el poder procrear y tener hijos. Ahora también, si Dios no lo permite, ¿verdad? Si por alguna razón Dios no permite que los haya, Cristo es suficiente para inundar nuestro corazón de dicha y felicidad, aún a pesar de ello, ¿verdad? No tenemos que sentirnos mal si por alguna causa o circunstancia pues no lo podemos efectuar, no lo podemos llevar a cabo. Bueno, Dios también tiene propósitos para ello, ¿verdad? Y dice su palabra que Él lo llena todo, ¿verdad? En nosotros, estamos completos en Él. Entonces, pues Él es suficiente razón para nosotros también para poder tener esa dicha y felicidad. Así es. Y bueno, pues hermanos, en conclusión, es cierto que nuestra sociedad está saturada de conceptos distorsionados y prácticas sexuales que se han convertido en lujuria. Sin embargo, en Cristo tenemos la oportunidad de vivir de manera diferente, de vivir conforme al plan y diseño de Dios, de ver las cosas como Dios las ve, de pensar como Cristo piensa. Tenemos esa oportunidad. Tomemos la decisión de vencer esta tentación, de ver el acto matrimonial como el mundo lo ve, en vez de verlo como Dios lo ha diseñado. Nuestro matrimonio lo necesita. Es importante, si queremos que nuestro matrimonio cumpla en cada una de las áreas del matrimonio lo que Dios ha establecido, lo necesitamos, que nosotros lo veamos conforme a lo que Dios ha diseñado y no conforme a como el mundo lo ve. Nuestros hijos también lo necesitan. Ellos también lo necesitan. Si queremos que nuestros hijos vean el sexo como Dios lo ve, necesitamos comenzar por nosotros, viéndolo como Dios lo ve, como su palabra nos lo presenta. Así que ante esto, hermanos, es importante que tomemos la decisión de vencer esta tentación. Y queremos preguntarle, ¿cómo han estado ustedes mirando? ¿O cómo han mirado, verdad, el acto matrimonial o el sexo? ¿Como el mundo lo ve o como Dios lo ha diseñado? Porque tenemos que comenzar por eso. ¿Has estado viendo el acto matrimonial como Dios lo ve y de acuerdo a su propósito? ¿Lo hemos estado mirando así? ¿O influenciados por este mundo, por todo ese bombardeo, ¿verdad?, que estamos recibiendo de parte del mundo a través de los videos, a través de la televisión, a través de los programas, a través de las películas, a través de los comerciales, a través de las canciones, ¿verdad? Estamos siendo influenciados por ello y lo estamos viendo de esa manera, como algo meramente físico o emocional, como algo pasional, solamente sensual y erótico. ¿Lo estamos viendo así o lo estamos viendo de acuerdo al plan de diseño de Dios? ¿Lo estamos viendo como algo malo, como algo sucio, ¿verdad?, como muchos lo han visto, como algo carnal, ¿verdad? ¿Cómo lo estamos mirando? Porque de eso va a depender cómo vivimos, cómo nos desarrollamos, nos desenvolvemos en cuanto a eso. Creo que es muy importante, hermanos, que hagamos 3 cosas. Número 1, que nos rindamos a Cristo.
porque solamente al negarnos a nosotros y rendirnos a Él podemos tener su control, el control de nuestra mente, de nuestras emociones, de todo nuestro ser. Es importante, hermanos, que nosotros tomemos la decisión de romper con el patrón de este mundo, con ese que nos quiere encajonar, con ese molde que el mundo nos quiere encajonar. Que rompemos con eso, que tengamos cuidado, ¿verdad? Con lo que vemos, con lo que escuchamos, al igual que nuestros hijos, porque eso es la manera en la cual estamos siendo influenciados. Pero también, hermanos, que nosotros tomemos la decisión de renovar nuestra mente a través de Cristo y su palabra, para que entonces podamos conocer y experimentar la voluntad de Dios como es, como lo dice aquí en Romanos 12, en el versículo 1 y 2, que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y estamos viendo que el acto matrimonial es parte de la voluntad de Dios. Por lo tanto, es algo bueno, es algo agradable y es algo perfecto. Pero para que lo podamos experimentar de esa manera, es importante que renovemos nuestra mente a través de Cristo y su palabra. Es importante que tomemos la decisión de renunciar, de romper con el patrón de este mundo, con la influencia de este mundo, que nos neguemos a todos esos conceptos que el mundo está tratando de sembrar en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues consagrándonos a Él, rindiéndonos a Él, en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que busquemos vivir la santidad de Dios, hermanos, en todas las áreas de nuestra vida, aún en esta, que también es algo importante. Dice ahí en Hebreos 13, versículo, ¿cuál era el versículo? Donde dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Porque como hemos visto, el acto matrimonial es algo que debe de ser, Dios lo ve como algo único y exclusivo para el matrimonio. Versículo 4. Único y exclusivo para el matrimonio. Como vamos a estar viendo más adelante, una de las tentaciones, ¿cuál es? Pues es la infidelidad. Es el ser infieles en lugar de ser fieles a nuestro cónyuge, algo con lo cual constantemente estamos luchando, hermanos. Pero si nosotros tomamos la decisión de estar sometidos a Cristo, siendo gobernados por Él, y como veíamos, renovando nuestra mente, rompiendo, ¿verdad?, con este mundo, con todo lo mundano, carnal, ¿verdad?, despojándonos del viejo hombre, con su ayuda podremos vencer, y entonces los matrimonios serán muchos mejores. Hermanos, veamos el acto matrimonial como Dios lo ha diseñado. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que tú nos has dado de poder estudiar y meditar en este tema. Queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes para que esto que hemos estudiado, Señor, pueda ser una convicción en nuestra vida, que pueda ser nuestra perspectiva también, que podamos verlo, Señor, como tú lo ves, Señor, como tú lo has diseñado, como tú lo has creado, Señor, que podamos también vivir de acuerdo a estos propósitos, que podamos practicarlo de acuerdo también a estos propósitos. Ayúdanos para que así mismo también podamos transmitir a nuestros hijos, Señor, a las futuras generaciones. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos, te necesitamos, Señor. Ayúdanos a vencer esta tentación de ver el acto matrimonial como el mundo lo ve, en vez de como tú lo has diseñado. Ayúdanos a verlo así y vivir de acuerdo a ello. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, muchas gracias por su atención, gracias por este tiempo que nos han concedido, ¿verdad? Pues les animamos para que nos puedan acompañar, ¿verdad? En la siguiente, será la última de este año, ¿verdad? Que estaremos teniendo dentro de 15 días. Y no se la pierdan, hermanos, estaremos terminando también estos temas. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias por seguir estas transmisiones. Y oramos siempre por ustedes, que el Señor les siga fortaleciendo sus matrimonios, que Dios los ayude a mantenerse firmes. Y pues, ánimo, hermanos. Amén, hermanos. Hermanos, que el Señor les bendiga. Les mandamos un fuerte abrazo.